Muy bien. Buenas tardes nuevamente, chiquillos, chiquillas. Qué gusto poder haber pasado estos años de pandemia, de alguna manera arreglándonos para poder disfrutar juntos de la palabra. Ya llevamos 2 años, pasa el tiempo, va pasando el tiempo y la verdad es que no solamente durante pandemia, sino que uno se da cuenta eh, luego de un par de años en las vidas nuestras, cómo va pasando el tiempo, los amigos que uno tiene eh, empiezan a casarse, a tener hijos, y entonces empiezan otras preocupaciones, y entonces ya el joven no es tan joven, y ya los que asisten ya no asisten, porque obviamente están pasando a otra etapa de sus vidas, y entonces hay otras preocupaciones que empiezan a surgir, y una de ellas es, a medida que se va formando una familia, la preocupación de encontrar una casa. Y entonces está el sueño de la casa propia, y entonces uno va viendo casas, y cuando va buscando casas, eh, aparece esta famosa idea, este famoso cartel que te dice entrega inmediata. Te aparece una casa que dice que es con entrega inmediata. Yo la verdad la primera vez que eh, leí esto, buscando obviamente casa, lo que yo pensaba es que entrega inmediata, como su nombre lo indica, es que la entrega iba a ser inmediata. Yo iba a firmar algún papel, se me iban a entregar las llaves y al día siguiente entonces yo tendría la casa a mi disposición para hacer con ella lo que yo quisiera. Pero no, así no es como funciona la entrega inmediata. Hay todo un proceso burocrático de firmas, de autorizaciones tediosas, que puede llevarte a pasar casi 4 a 6 meses después de que compraste una casa para que puedas recién ocupar esa casa. Por lo tanto, la entrega inmediata no es tan inmediata como se cree. Y la verdad es que hay cosas en la vida que son inmediatas, que cambian o que se transforman de manera bastante rápida. Por ejemplo, tú metes un huevo a un sartén con aceite hirviendo y no vas a demorarte mucho en ver cómo esa yema, esa clara transparente se empieza a colocar blanca. Es un cambio completamente instantáneo. Tú colocas una mentita en Coca-Cola y no va a pasar muchos segundos antes de que te des cuenta cuál es la reacción que se produce cuando colocas una mentita en Coca-Cola. Puede que quieras sacarte una foto y si tú aprietas el clic, la cámara no va a esperar mucho tiempo para que pongas tu mejor perfil, simplemente la foto va a salir en el momento y ya, cambios que son rápidos, que se producen de manera instantánea. Pero por otro lado, hay otros cambios que son más lentos, que toman bastante tiempo. Un bebé, por ejemplo, no se va a transformar en un adulto maduro de la noche a la mañana, es algo que va a tomar mucho tiempo. Una semilla de un árbol no se va a transformar en un roble milenario de la noche a la mañana, va a tomar cierto tiempo, bastante tiempo para que esto se produzca. Un fierro no lo vas a ver oxidado de un minuto al siguiente. Toma tiempo para que estos cambios se produzcan. El punto al que quiero llegar es que a nosotros muchas veces nos gustaría que los cambios en nuestra vida cristiana se parecieran a los primeros ejemplos, ¿verdad? Cambios rápidos, tangibles, visibles, inmediatos. Ojalá que del día al siguiente pudiéramos ver alguna diferencia, pero la verdad es que la vida cristiana es mucho más parecida a los segundos ejemplos. No a algo que cambie y se transforma de manera rápida, cambios más bien lentos que toman tiempo en producirse. Digo todo esto porque hoy día, en el pasaje que vamos a ver en Zacarías, nos vamos a encontrar con algunos cambios, algunas transformaciones que Dios promete y que a nosotros nos encantaría que fueran rápidas, que fueran instantáneas, que fueran como un huevo metiéndose al sartén con aceite hirviendo, pero no son así. Toman tiempo, son más parecidas a una semilla transformándose en un roble milenario. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto y luego entonces veremos lo que el Señor tiene para nosotros
en esta tarde. Vamos a Zacarías, estamos en Zacarías, vamos al capítulo 8 y les invito a que comencemos la lectura en el versículo 9. Zacarías, capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 8, versículo 9. Esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Jehová y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hasta aquí la lectura. Y les pido que le pidamos al Señor por unos minutos que Él nos hable, nos guíe en esta reunión para que podamos ser edificados a la luz de su palabra. Vamos a orar antes de continuar. Gracias, nuestro Padre, porque tú eres un Dios centrado y destinado a transformar para bien, a rectificar todas las cosas. Gracias porque tu predisposición de base es a la santidad, es a la misericordia, es al amor, ese es tu mismo nombre, fuerte, misericordioso, piadoso, grande para la ira, tardo para la ira, grande en misericordia. Gracias porque eres ese Dios. Y es solo porque tú eres Dios como eres que nosotros no hemos sido consumidos. Queremos que esta realidad pueda darnos ánimo en esta tarde para nuestras vidas cristianas, que muchas veces se ven tan pequeñas e insignificantes, pero que a tus ojos son valiosas, valen la sangre de tu propio Hijo.
Ayúdanos a ver las cosas y ver la vida y ver tus propósitos con tus ojos para poder ser animados a seguir adelante y a permanecer firmes. Quedamos en tus manos, expectantes a que tu espíritu nos mueva en esta tarde a vivir para tu gloria. Siempre en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, aquí concluye el primer discurso de Zacarías. Les dije en un inicio que Zacarías se divide en 8 visiones y luego 3 discursos que desarrollan el contenido de esas visiones. Bueno, en este párrafo que acabamos de leer, concluye Zacarías su primer discurso, donde está aplicando el mensaje de las 8 visiones a la realidad actual de la gente que vivía en su propio tiempo, a los posexiliados de Israel que venían de vuelta del exilio a Jerusalén. Y entonces lo que hace Zacarías es tomar una pregunta que le hicieron acerca del ayuno para responder otra pregunta mucho más profunda que la pregunta del ayuno. Y dijimos que esa pregunta era, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos a la luz de la venida del Rey? ¿Qué cambios se derivan de su venida y qué cambios en nosotros debieran producirse para esperar la venida del Rey? Y ya hemos pasado 2 reuniones viendo cómo Zacarías desarrolla esta pregunta, cómo desarrolla la vida del pueblo de Dios ante la inminente venida de su Rey. Bueno, ahora a continuación, Zacarías nos va a mostrar 3 grandes cambios, la transformación que Dios tiene planeada para su pueblo, su pronta venida, y nos dirá, mientras esos cambios se producen, y ojo, puede que tome mucho tiempo para que esos cambios se producen, vayan y vivan. Ánimo, vayan y vivan. En otras palabras, se viene un cambio, eso es seguro, pero no va a ser algo instantáneo. En nuestros términos, no va a ser como una mentita colocada en un vaso de Coca-Cola. Va a ser más bien como un fierro que cambia con el paso de los años. Puede que en el intertanto, entre medio que se producen estos cambios, ustedes sientan que lo que hacen no es muy significativo, que lo que hacen no pareciera ser de gran impacto. Puede que lleguen a cierta edad, le dicen la crisis de los 40 a algunos, puede que llegue antes, puede que llegue después, donde tú miras hacia atrás en tu vida y dices, qué poco es lo que he logrado, qué vida más desperdiciada es la que he tenido hasta el momento. Y eso puede tender a provocar desánimo. Y en la vida cristiana puede darse también un momento oscuro en el alma, donde tú miras lo que haces y dices y te preguntas a ti mismo si no estarás perdiendo el tiempo con lo que estás haciendo. Entonces las palabras de Dios en estos versículos son de ánimo. Este es el mensaje de Zacarías, ¿verdad? Lo dijimos desde un inicio. Zacarías son palabras de ánimo para los días insignificantes. Y aquí especialmente eso es lo que Zacarías nos va a mostrar. Entonces, 3 cambios. Dios promete, Dios viene realizando 3 grandes cambios. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Primer cambio, versículo 9 al 13. Un cambio del desierto al Edén. Ese es el primer cambio. Segundo cambio, versículos 14 al 17. Un cambio de la maldición a las promesas. Y un tercer cambio en los versículos 18 al 23. Un cambio del ayuno al banquete. Del desierto al Edén, de la maldición a las promesas, del ayuno al banquete. Eso es lo que Dios promete, eso puede que tome tiempo, y en el intertanto, donde quizás la vida no se vea muy transformada, échale para adelante y ten ánimo. Ese es el mensaje de los pasajes y de los versículos que acabamos de leer. Vamos entonces a desarrollar esto y cómo podemos nosotros también obtener palabras de ánimo a la luz de lo que Zacarías le habló a estas personas en siglos antes de que Cristo viniera, pero también nos habla a nosotros siglos después de que Cristo viniera. Vamos a los versículos 9 al 13. Primer cambio, primera transformación, del desierto al Edén.
Fíjense que este párrafo, versículos 9 al 13, comienza y termina con la misma frase. Versículo 9 dice, esfuércense vuestras manos, y luego en el versículo 13 repite la misma expresión, esfuércense vuestras manos. En otras palabras, aquí confirmamos que este es un mensaje de ánimo. Dios está llamando a tener ánimo, esfuércense vuestras manos. Es lo que Dios le dijo a Gedeón para atacar a los madianitas, es lo que Dios le dice a Josué. Esfuérzate, esfuércense vuestras manos. Es un mensaje de ánimo. Pero luego dice, desde el día en que se echaron los cimientos hasta ahora. Entonces, para ustedes, los que han vivido todo este periodo, los que han pasado por todo este proceso de edificación del templo, estos días que parecen ser insignificantes, para ustedes, ánimo. Ese es el mensaje, ¿se fijan? Ánimo para los días insignificantes. Ahora, ¿por qué debieran esforzarse nuestras manos? ¿Por qué debiéramos tener ánimo? Versículo 10. Aquí está la razón, el por qué. Fíjense que parte con un por qué. Y aquí se produce una comparación entre la condición pasada y lo que Dios entonces va a cambiar. Se dicen varias cosas, ¿no es cierto? Se habla de varios elementos que se habían producido en su momento, y quizá un resumen de estos elementos podría ser 3 palabras: pobreza, inseguridad y relaciones rotas. Si ustedes toman los versículos 10 y 11 también, se van a dar cuenta que pudieran resumirse en esas 3 cosas: pobreza, inseguridad y relaciones rotas. Esa es una vida, podríamos decir, en el desierto. En el desierto de Palestina se vive en pobreza, en inseguridad y con relaciones rotas. Así es el desierto, y todo el periodo de construcción, de reconstrucción de la ciudad, se ha vivido en ese ambiente, un ambiente de pobreza, inseguridad y relaciones rotas. Ese es el microclima del pueblo de Dios, trabajando para Dios. Pobreza, inseguridad, relaciones rotas. Pero Dios está camino a cambiar eso. Y entonces en el versículo 11, ustedes se dan cuenta que Dios revierte y el desierto pasa a transformarse en el Edén. Y estas 3 cosas, es extraordinario, la pobreza, la inseguridad y las relaciones rotas, cada una de estas 3 cosas son revertidas en el versículo 11. Por un lado, la pobreza es revertida, porque se nos dice que ahora la tierra va a dar su fruto, va a haber provisiones, la pobreza va a ser revertida. No solo eso, sino que la inseguridad también va a ser revertida, porque dice que el pueblo va a poseer, otra quizás traducción podría ser heredar todo esto. El pueblo ya no va a tener la inseguridad de alguien que tiene que tomarlo, pero puede venir otro a arrebatárselo. No, el pueblo va a poseer todo esto, será para ellos, y entonces la inseguridad será revertida. Y no solo eso, sino que las relaciones rotas, esta enemistad de cada uno contra su compañero del versículo 10, también va a ser revertido, porque va a haber una simiente de paz, armonía, relaciones que son restauradas. Las relaciones rotas se transforman en relaciones de paz. Todo lo malo, en otras palabras, del desierto es revertido en un Edén. Todo lo malo del versículo 10 es revertido por Dios en el versículo 11. No sé si ustedes han visto el video este de una canción de Coldplay que se llama The Scientist, donde en el video se va viendo cómo el personaje va caminando, pero tú vas viendo que el video va en retrospectiva, y el video parte al final y termina en el principio, y todo se va viendo cómo va retrocediendo hasta llegar al final del video. No se me ocurre otro ejemplo para expresar lo que está pasando aquí, porque eso es lo que está pasando. Todo lo que se ha producido, que ha estado mal, está siendo deshecho o rehecho de una manera que se revierte a una condición que es como en el principio, solo que mejor. Eso es lo que Dios está prometiendo acá en este pasaje, infinitamente mejor que en la manera original. Y finalmente el versículo 13 resume todo esto que acabamos de ver en otras palabras. Dios dice que la transformación será de esta manera.
Ustedes, les dice Dios, eran el prototipo, el arquetipo de alguien que ha sido maldecido. La gente, cuando quería hablar de alguien maldecido, se acordaba de ustedes. Esa era la fama que ustedes tenían. El pueblo maldecido, Israel. Esa era la fama que ustedes tenían. Pero Dios dice que el cambio que Él tiene para su pueblo va a ser tan radical que ahora no serán el prototipo de alguien maldecido, sino todo lo contrario. Dice, seréis de bendición. Así como dice el versículo 13. Pero fíjense que aquí hay un pequeño enganche. Uno esperaría que lo contrario al prototipo de alguien maldecido fuera el prototipo de alguien bendecido, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el versículo 13. El versículo 13 no dice que serán bendecidos. En otras palabras, el versículo 13 no es evangelio de la prosperidad, no es Dios transformándose en alguien que simplemente me bendice y me llena de bendiciones. No dice que Él será el prototipo de alguien bendecido, sino que dice que serán de bendición. En otras palabras, no serán un saco que recibe y recibe bendiciones, al contrario, serán más como un canal que recibe bendiciones para luego bendecir a otros. Eso es lo que Dios está prometiéndole a este pueblo. En realidad lo que tenemos acá es un cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a Abraham en el principio. El pacto de Dios con Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Eso es lo que Dios está prometiendo acá. Y la bendición a través de la cual son benditas todas las naciones, cuando vemos la narrativa de las Escrituras, sabemos que no son tanto bendiciones materiales, sino en la salvación, que como dijo el Señor Jesús, viene de los judíos, benditas en el sentido de ser salvas, con una relación con Dios restaurada. Por lo tanto, lo que se está prometiendo acá para Israel es que ellos serán agentes de salvación. Y ahí es donde está justamente la conexión con nosotros, chiquillos. Porque nosotros también se cumple este pacto abrahámico, y nosotros también somos agentes de salvación. Pero aquí es donde viene el tema. Porque así como este pueblo trabaja y sus manos se esfuerzan en medio del desierto, nosotros también, en este tiempo actual, tenemos que trabajar muchas veces en medio del desierto. Dios está transformando el desierto en un Edén, por supuesto que sí, pero muchas veces, si somos honestos, la vida cristiana se parece bastante más a un desierto que a un Edén, ¿verdad? Pobreza, inseguridad, relaciones rotas. Pobreza, vemos nuestros esfuerzos y se ven tan pobres, vemos los recursos que tenemos para poner a disposición para el Señor y son tan pocos, los ánimos se ven tan exiguos. Pobreza, inseguridad. Muchas veces estamos llenos de ansiedades porque tenemos inseguridades a lo largo de nuestra vida cristiana y relaciones rotas, no solamente con gente que no es creyente, lo más de repente desanimador es que dentro de nuestra misma iglesia local las relaciones parecieran verse tan quebrantadas y rotas que no sabemos cómo esto pudiera resultar más adelante en algo nuevo. Y todo eso lleva al desánimo, por supuesto que sí. Y es entonces donde necesitamos escuchar las palabras del profeta, de Dios a través del profeta en estos versículos. Necesitamos tener esta mirada más amplia. Chiquillos, vamos de un desierto al Edén. No vamos de un desierto a la desolación absoluta. Muchas veces lo que pensamos, ¿verdad? Esto no tiene remedio. Aquí vamos del desierto a la desolación absoluta. Esto va cada vez una cadena más descendente. Ya yo creo que estamos por terminar en Génesis 1:1, ¿no es cierto? La tierra desordenada y vacía, hasta aquí llegamos, no hay nada más que hacer. Dios dice, no, esa no es la realidad. Yo estoy trabajando, dice el Señor. Y el futuro, cuando lo ves desde una perspectiva más amplia, por gris que se vea en el momento, no es del desierto a la desolación absoluta, es del desierto al Edén. Esto no termina en un tiempo donde todo volverá a ser negro, lleno y contaminado de pecado, y donde lo último
que pudiéramos hacer se va a extinguir como un fósforo que los dedos del enemigo se encargan de extinguir esa llama y entonces ya no hay nada más que hacer. A veces vemos la vida así, ¿verdad? A veces pareciera que la vida cristiana fuera así, ¿no es cierto? Dios dice, no, yo estoy trabajando y esto va a transformarse y esto termina en el Edén. Esto termina en cielos nuevos, esto termina en tierra nueva, donde mora la justicia, donde la gloria mía cubre la tierra, así como las aguas cubren el mar. Así que ánimo, no cedas, no cedas. Del desierto al Edén. Vamos a nuestro segundo punto. Les voy a pedir un minutito. Tengo un problema de batería. Ya, ahora sí. Pido disculpas, se me estaba apagando el computador. Así que tuve que cambiar de lado y vamos a continuar. Vamos entonces. Partimos del desierto al Edén. Vamos a continuar ahora de la maldición a las promesas. Vamos a los versículos 14 al 17. Fíjense en la frase que está al final del versículo 15. Dice el versículo 15 al final, no temáis. Y entonces aquí siguen las palabras para animar. Estamos todavía dentro de palabras de ánimo. Para los días insignificantes, esa sigue siendo la temática en estos versículos. Y la pregunta que quizás nos hacemos es entonces, pero ¿por qué no temer? ¿Qué razones me da el pasaje para no temer? Y ahí están los versículos 14 y 15, que nos entregan las razones por las cuales no debiéramos temer. Fíjense en una palabra que se repite en los versículos 14 y 15. El versículo 14 dice, como pensé. Y luego el versículo 15 dice, he pensado. Y la idea de pensar acá, este vocablo usado para pensar, tiene relación con una decisión que está fija, una decisión inamovible, una decisión de Dios que es imposible de cambiar. Dios no puede cambiar esto porque ya lo ha pensado demasiado como para decidir cambiarlo. Y lo que Dios está diciendo acá es lo siguiente, así como yo fui fiel para juzgarlos, ahora también voy a ser igual de fiel para bendecirles, para salvarles. En otras palabras, yo soy fiel a lo que prometo. Yo siempre cumplo lo que prometo. De la manera que Dios no se arrepintió para juzgar al pueblo, de esa misma manera Él no se va a arrepentir de hacerle bien al pueblo. En otras palabras, hay un cambio de la maldición a las promesas. Y ese es nuestro segundo punto. La idea acá es la siguiente. Pasa que Dios en su núcleo, Dios en su esencia, Dios en lo más profundo de su ser, es un Dios profundamente pleno y satisfecho. Me explico, o lo digo de otra manera. Dios no es un Dios amargado que esté buscando el más pequeño detalle para así tener la oportunidad de poder castigarte y juzgarte y condenarte. Ese no es Dios. Simplemente piénsenlo de esta manera. Dios no creó al mundo con seres de base malvados para así tener una justificación para ir y castigar a alguien. A veces tenemos esa impresión de Dios, ¿verdad? Pero piénsenlo, Dios no creó un mundo con gente malvada de base para así tener una justificación para ir y castigarlos. Dios creó un mundo perfecto con gente y personas a su imagen para tener a alguien a quien bendecir. La predisposición básica de Dios no es a juzgar y a maldecir. Su predisposición básica es a bendecir, es a amar a sus criaturas. Y cuando sus criaturas caen en pecado, cuando sus criaturas se rebelan, no vemos a Dios diciendo, por fin, ahora sí puedo poner en ejercicio lo que siempre he querido hacer, que es castigar, condenar y juzgar. Bien que lo hicieron, porque ahora haré lo que realmente me gusta hacer. Esa no es la actitud de Dios. Al contrario, pone en marcha un plan demasiado costoso. Pone en juego la vida, la sangre de su propio Hijo para poder bendecir y salvar a sus criaturas.
Por lo tanto, aquí viene el punto. Si aquello que quizás es más difícil que Dios haga, que no es su predisposición natural, que es juzgar, Dios sí lo hizo y no se arrepintió de hacerlo. ¿Con cuánta más seguridad contamos con que ahora que quiere bendecir, realmente nos va a bendecir? Ese es el peso acá. Si hay un Dios que quizás lo que más le hubiera costado hacer era maldecir y hacer mal, pero tuvo que hacerlo y lo hizo, y no se arrepintió de hacerlo. Ahora que viene para bendecir, podemos estar seguros de que lo va a hacer, porque está más acorde a lo que Él hace normalmente, que es bendecir, que Él es salvar, un Dios alegre, un Dios satisfecho, un Dios pleno que comparte eso también con sus criaturas. De eso se trata lo que se nos está diciendo aquí. Dios está dispuesto a cambiar, y así como no se arrepintió de hacer mal, tampoco se arrepentirá de hacer bien. Lo ha decidido y no hay nada que pueda cambiar su determinación. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces a la luz de esto? Versículos 16 y 17. Quiero que veamos 4 cosas aquí en los versículos 16 y 17. Primero, fíjense que lo que Dios les pide que hagan a estos hebreos es lo mismo que sus antepasados no quisieron hacer al final del capítulo 7. ¿Recuerdan? Quitaron sus hombros, se taparon los oídos, pusieron su corazón como diamante para no hacer estas cosas, y ahora Dios les dice, esto es lo que tienen que hacer, lo mismo que les he dicho siempre, pero que sus antepasados no quisieron hacer. Número 2, fíjense que aquí el énfasis, quizá uno pudiera haber esperado, no está en construir un edificio, no está en la bendición como una prosperidad material, ¿se dan cuenta? Está en las intenciones, en las motivaciones del corazón, en la conducta que fluye de eso por parte de este pueblo. En un corazón, en otras palabras, transformado por las bendiciones de Dios. Número 3, el versículo 16, quizás esto no se nota tanto en español, pero en hebreo se nota mucho, parte con las mismas palabras con las que parte el decálogo en Éxodo 20. Estas son las palabras. Es exactamente la misma frase que está aquí. Por lo tanto, lo que tenemos acá son los mandamientos morales de Dios, no solamente para un pueblo específico en ese momento, sino que es la ley moral de Dios para toda la humanidad. Pero finalmente, número 4, noten cuál es el orden que se da en este párrafo. Dios no parte con los versículos 16 y 17 y luego como respuesta a eso nos entrega los versículos 14 y 15. Me explico. Dios no les dice a estas personas, hagan esto, esto y esto otro, y entonces yo voy a decidir cambiar mi maldición por bendición. No es lo que encontramos en el párrafo, ¿verdad? Es al revés. Es Dios primero mostrando su disposición a salvar, su determinación a bendecir, y entonces como consecuencia de eso están los mandamientos de los versículos 16 y 17. Y es lo mismo que en Éxodo 20, por eso le mencionaba esta conexión con las palabras de los 10 mandamientos, del decálogo, porque en el Éxodo 20 es exactamente lo mismo. Dios primero les dice, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios primero salva y luego mandamientos al pueblo. Lo mismo acá. No es que yo obedezco para ser bendecido, al revés, es que Dios ha decidido bendecir a los suyos y yo como consecuencia de eso, en gratitud al Señor, obedezco. Y obedezco para hacer lo que Él le agrada y para no hacer lo que Él aborrece, que es lo que dice al final el versículo 17. ¿Qué tiene que ver esto con los días insignificantes? Pasa que muchas veces cuando estamos, como estamos ahora, en un periodo donde Dios ha decidido cambiar la maldición por bendición, tenemos nosotros la seguridad en nuestro corazón y en las promesas de Dios, que Dios ha cambiado, que no hay condenación para los hijos de Dios, que todo en adelante las cosas ayudan a bien. Pero muchas veces en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, sentimos el frío
de la maldición detrás. Sentimos los ecos de los pasos de la maldición que todavía resuenan. Y a veces la luz de las bendiciones es tan borrosa que muchas veces lo único que escuchamos son los ecos de la maldición. Y en esos momentos donde nos desanimamos, donde el cambio parece tan lento, donde este cambio de maldición a bendición no se ve a simple vista, la tentación, la gran tentación que tenemos es simplemente a dejarlo todo botado, tomar el pedazo más grande que podamos para nosotros mismos a costa de los demás y simplemente satisfacer nuestros deseos más inmediatos. ¿No es cierto? ¿Qué estoy haciendo aquí amando al resto? Estoy puro perdiendo mi tiempo. Lo que debería hacer es acaparar lo más que pueda, disfrutar lo más que pueda y ya está. Está esa tentación. Y entonces necesitamos tener la perspectiva más amplia. Dios está actuando, Dios está transformando, Dios ha decidido cambiar en la maldición por bendición. Y entonces, por ese cambio, esa mirada de poder saber que Dios está en esto, quita ese deseo muchas veces natural en nosotros de buscar acaparar lo más que podamos para nosotros mismos y simplemente olvidarlo todo, a continuar viviendo de una manera que derrama cielo, que derrama bendición, también ante la gente que nos rodea. Y entonces Zacarías acá nos da ánimo y nos dice, en esos días donde te sientas más como en un día de maldición que de bendición, cuando quizás pienses que lo más sensato es simplemente acaparar lo que más puedas para ti, acuérdate de estas palabras. Dios está transformando el mundo de maldición a bendición. Y tú eres parte de eso. Así que anda y vive como a Dios le agrada y no hagas lo que Dios aborrece en medio de estos días insignificantes. Ten ánimo, de la maldición a las promesas. Y vamos al último punto, a la última transformación. Hablamos de una transformación del desierto al Edén, hablamos de una transformación de la maldición a las promesas, y finalmente, versículos 18 al 23, vamos a hablar de un cambio, de una transformación del ayuno al banquete. Fíjese en el versículo 19, al final del versículo 19. Zacarías dice, amen la verdad y la paz. Y aquí tenemos otro imperativo, tal como el ánimo del párrafo anterior o el esfuerzo en vuestras manos del párrafo anterior que también vimos. Es otro imperativo, por lo tanto aquí siguen, todavía estamos hablando de palabras de ánimo para los días insignificantes. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios está prometiendo ahora que quiere transformar y que nos debiera dar entonces ánimo y deseo de amar la verdad y la paz? Y aquí tenemos entonces la frase del versículo 19. Los ayunos, dice, se van a transformar en gozo y alegría. Y acá por fin, fíjense, por fin acá tenemos la respuesta puntual a la pregunta que se hizo a Zacarías al principio del capítulo 7. Curioso, ¿verdad? Que se le haya hecho esta pregunta a Zacarías al principio del capítulo 7 y se haya demorado prácticamente 2 capítulos en decirles, los ayunos van a ser transformados en banquetes. Y uno se preguntará, ¿y por qué se demoró tanto en decir que los ayunos se transformarían en banquetes? Y la respuesta está en lo que vimos al principio de la reunión. Y es que este cambio, esta transformación, no necesariamente será de la noche a la mañana. Este pueblo pensaba que ya que habían pasado 2 años reconstruyendo el templo, probablemente queden 2 años más y el templo va a terminar siendo reconstruido. En esos 4 años entonces todo iba a cambiar y esto iba a ser de la noche a la mañana y entonces Dios vendría en la persona del rey y todo entonces sería cielos nuevos y tierra nueva. Y Dios dice, no tan rápido. Esto no es tan rápido. Es algo mucho más lento. Y entonces se toma su tiempo en responder esta pregunta y finalmente encontramos la respuesta aquí en estos versículos. No es como un huevo
en el sartén. Es como un niño, más bien, transformándose en una persona madura. Ese es el tipo de cambio del que estoy hablando en esta vida que tengo para ustedes, dice el Señor. Esa es la vida del pueblo de Dios. Y luego entonces vamos a los versículos 20 al 23, porque ahí se desarrolla cómo va a ser esta transformación del ayuno al banquete. Fíjense lo que nos dicen los versículos 20 al 23. Se habla de naciones, de ciudades viniendo a Jerusalén. Y fíjense que acá hay una especie de relación entre lo que pasa al principio. ¿Se acuerdan que en el principio del capítulo 7, algunos de Betel, que era una ciudad que no estaba en Jerusalén, vienen a Jerusalén para implorar el favor del Señor? Bueno, así como ellos vinieron, dice Zacarías, ustedes son como el adelanto de algo que va a pasar más adelante, donde no solamente ustedes, sino que muchas personas de muchas naciones van a venir también a buscar el favor del Señor. Van a venir pueblos enteros y ciudades enteras cuando esta transformación del ayuno al banquete finalmente se cumpla. Dios, la persona de Dios se va a ver tan atractiva, tan deseable, tan preciosa, que personas van a ser capaces de salir de su zona de confort para venir y disfrutar de la presencia de Dios. Piensen en algo. Lo que se está hablando acá es un éxodo masivo de personas, pero no son personas que vienen de un lugar como Afganistán, por ejemplo, para buscar la presencia de Dios. Podríamos decir que son gente que viene más bien de un lugar como Nueva Zelanda, quizás, para venir a la presencia de Dios. Son personas que viven en sus países seguros, pero que Dios es tan atractivo que son capaces de dejar esa seguridad y decir, yo voy donde está el Señor. Y si Dios está con ustedes, yo voy con ustedes. Eso es lo que está pasando en este pasaje. Y luego el versículo 22 nos dice que no son solamente ciudades, sino que pueblos y naciones enteras las que vienen ante la presencia del Señor. Y nuevamente tenemos un cumplimiento acá la promesa del pacto a Abraham, ¿no es cierto? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Eso es lo que se está cumpliendo en este pasaje. Y finalmente llegamos al versículo 23, y el versículo 23 es otra cosa. El versículo 23 es extraordinario. De hecho, podríamos tomar una reunión completa viendo solamente en detalle lo que nos muestra el versículo 23. Es un tremendo versículo. Solo quiero que veamos algunas cosas ahora. Fíjense en esta expresión de la que se habla acá de tomar el manto. Se habla de personas que están tomando el manto de un judío. Esa expresión en el hebreo, tomar el manto, solo aparece 2 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La primera se encuentra, por supuesto, en el pasaje que estamos leyendo. La segunda ocasión donde aparece esta cita exacta, y el único otro lugar donde aparece esta cita exacta, es en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 27, donde Saúl toma el manto de Samuel, se aferra a él y llega a desgarrar ese manto. Esa es la expresión acá. Es una petición, en otras palabras, desesperada. Es una persona que se está aferrando a algo y no lo quiere soltar. Está ansioso y desesperado por obtener algo y entonces se agarra de esto con una fuerza inusitada. De eso estamos hablando, una súplica intensa, un ruego ferviente. Eso es tomar el manto. No es simplemente hacer así, es algo que están realmente desesperados por lograr algo. No solo eso, noten que son 10 personas tomando el manto de un judío. La proporción es 10 es a 1. Y esto habla de que en realidad va a tratarse de una multitud de personas que van a empezar a hacer esto cuando se produzca finalmente, cuando se termine finalmente esta transformación del ayuno al banquete. Y noten algo que es extraordinario. Se dice que son personas, son multitudes de toda lengua. Noten esto. Gente, multitudes de todas las lenguas están viniendo y se están juntando en un solo lugar para hacer grandioso el nombre de Dios. ¿No les suena conocido a otra cosa?
a personas que se están juntando en un solo lugar para construir una torre y hacer un nombre para ellos mismos? ¿No les suena parecido a Babel, pero todo lo contrario? Porque eso es lo que se está produciendo acá. Es una reversión de la maldición de Babel. El hombre se junta para hacer una torre y hacer un nombre para ellos mismos. Dios los esparce confundiendo sus lenguas. Y ahora todas esas lenguas confundidas vuelven a un solo lugar para hacer un nombre grande para Dios, no para ellos mismos. Nuevamente, Dios se está revirtiendo. Y eso es lo que Dios va a hacer. Y eso es lo que Dios promete. Y eso es lo que Dios va a cumplir. Y eso es lo que se está mostrando en este versículo. Una ciudad donde el nombre de Dios va a ser grande. Y aquí es donde vemos lo prolongado que es este cambio. ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan, esto aún no se produce, ¿verdad? Llevamos mucho más de 2000 años. Y esto todavía está esperando cumplimiento futuro. Esto es un cumplimiento que tiene que cumplirse en Israel y aún no lo vemos. No nos vemos a 10 personas aferrándose del manto de un judío literalmente y diciéndole, vamos a ir porque sabemos que Dios está con ustedes. Esto no lo vemos. Y que es explícito para el pueblo de Israel se ve en el versículo 19, donde se nos dice que esta transformación es exclusiva para la casa de Judá. No puede ser más explícito, no puede estar hablando de otro grupo de personas. Este cumplimiento es para Israel, es para la casa de Judá. Y esto hasta el momento no se ha cumplido. Más de 2000 años, y esto aún no se ha cumplido. Es un cambio lento. El ayuno, transformado en un banquete, no es algo que se haya cumplido de la noche a la mañana. ¿Se fijan? Es algo que todavía incluso espera un cumplimiento futuro, pero se va a cumplir. Pero sin embargo, hay algo muy distinto y que es extraordinario y que tenemos en el resto de las escrituras. Y es que esto que vemos acá y que todavía espera cumplimiento futuro, se ha adelantado. Como que Dios ha tomado ese futuro y lo ha traído ahora al presente. Y nosotros estamos viviendo un anticipo y los primeros frutos de eso que todavía espera una consumación en el futuro. Esto que está esperando una consumación futura, en otras palabras, se ha inaugurado ahora también en el presente, en nuestros días. Y en nuestros días, hace algún tiempo atrás, ¿saben? Había una mujer muy enferma que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y entonces ella toca el borde de este manto y es salva. Y entonces Dios ha provisto de un judío como mediador entre Dios y los hombres. Y ustedes se imaginarán de qué judío estoy hablando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo, hermano y hermana, somos aquellos que nos aferramos al manto de este un judío y somos salvos. ¿No es precioso? ¿No es precioso que esto que está destinado al futuro se haya adelantado y nosotros podamos disfrutar de esto en el presente? ¿Qué sería de nuestras vidas sin esto? ¿Qué sería de nuestro destino eterno sin esto? Dios es muy bueno. Y estamos aferrados al manto de este un judío, que es Dios con nosotros, y somos salvos. Pero hermano, hermana, chiquillos, aquí la cosa se transforma en algo fuera de serie. Porque tú y yo no estamos solamente aferrados al manto del judío, Jesús, el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, sino que Él nos ha vestido a nosotros con ese manto. Hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. Y ahora tú y yo, hermano y hermana, andamos en nuestra vida diaria vestidos de un manto. ¿Sabes? Hay personas a tu alrededor que podrían aferrarse de ese manto y decirte, hemos oído que Dios está contigo y queremos conocerle. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad.
Qué tremendo que también esto lo olvidamos muchas veces, ¿verdad? Vemos nuestra vida diaria que parece más un ayuno que un banquete espiritualmente hablando, y nos olvidamos que estamos no solo aferrados a un manto, sino vestidos con un manto, y que estamos reflejando como cuerpo de Cristo su gloria al resto del mundo, y que tenemos una responsabilidad tan increíble, tan grande, de reflejar a Cristo al resto. No nos olvidemos de eso. Ánimo. Los días quizás se vean poca cosa, los días quizás se vean de pocos logros, insignificantes, pero no dejes de vivir de una manera que despliegue la generosidad, el amor, la humildad, la santidad, el perdón, Cristo en tu vida. Esa es la forma en la que otros serán atraídos y otros también se aferrarán al manto de este un judío para ser salvos. Ánimo, en medio de los días insignificantes, ánimo. Eso es lo que está diciendo el profeta en estos versículos. Ya para concluir, Dios ha prometido un cambio, Dios ha prometido una transformación. No es una transformación de la noche a la mañana, es algo que toma tiempo. Eso es la vida cristiana. Estamos cambiando, estamos viviendo un cambio, del desierto al Edén, de la maldición a las promesas, del ayuno al banquete. Y muchas veces en medio del camino pareciera que no hubieran grandes cambios. Si nos desanimamos y pensamos si no sería mejor simplemente tirar todo por la borda, colgar los guantes, tirar a un lado la toalla y simplemente vivir como mejor nos acomode y nos beneficia a nosotros, necesitamos recordar estas palabras de ánimo. Dios está obrando transformación, Dios está cambiando el desierto en un Edén, Dios está cambiando la maldición en promesas, Dios está cambiando el ayuno en un banquete. Así que anda, vive a Cristo en tu vida, aferrándote a Él y mostrando eso a los demás en estos días insignificantes. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por poder tener la posibilidad de aferrarnos. En ti, en tu Hijo, hay salvación inmerecida por gracia. Y qué privilegio el nuestro de poder ser hijos tuyos, participantes de la misma naturaleza tuya, y reflejar una miniatura de lo que tu Hijo es, para que otros le conozcan también. Danos la fuerza, el ánimo para vivir de una manera que te honre, que no sea una blasfemia en contra de tu nombre en el tiempo que nos resta. Gracias por este año, gracias por estas instancias de compartir tu palabra y de poder crecer a la luz de ella. Quedamos agradecidos delante de ti, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.